Estamos listos para comenzar ya con el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día martes, un martes 13 de noviembre de este 2018. Hoy vamos a hablar de seguridad pública y esta charla que vamos a tener esta mañana, vamos a abarcar también algunos temas que están en las agendas periodísticas, pero pongamos un poco de contexto y luego saludamos a nuestros invitados de este día. La Plaza Salvador del Mundo se ha convertido en el punto de concentración para los salvadoreños que salen en caravana rumbo a Estados Unidos, en busca del sueño americano. Hasta hoy, al menos 3 grupos de personas han partido del país. El primero lo hizo el 28 de octubre. 3 días después, el 31 de octubre, otro grupo inició su viaje. Un último grupo lo hizo el 5 de noviembre pasado. Las autoridades de seguridad en su momento informaron que investigan quiénes están detrás de estos movimientos. Es que sí detectamos que dentro de la caravana iban personas que podrían estar perfilados al menos como coyotes. Habían personas que nosotros revisamos sus antecedentes y por lo menos en su calidad migratoria hubo, por cierto, un individuo que este era su viaje número 26. En otro tema de relevancia, la semana anterior en Santa Tecla se generaron acciones violentas por parte de vendedores informales y miembros del cuerpo de agentes municipales. Un fallecido y decenas de lesionados fue el saldo de estos hechos violentos. ¡Ambulancia! Ante esta situación, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló que el proceder de los agentes municipales no fue el adecuado, con la utilización de armas de fuego. Desproporcionada, porque ante este tipo de situaciones no deben usarse las armas de fuego. Cualquier cuerpo de agentes metropolitanos de cualquier municipio del país no tiene la preparación técnica y psicológica para enfrentar este tipo de situaciones. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y saludamos esta mañana a personalidades importantes en el manejo del tema de seguridad pública. Le damos los buenos días al ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Buenos días, ministro, gracias por estar aquí, gracias por atender el llamado de Noticiero Hechos AM. Bueno, buenos días a ti, Manuel, y buenos días a Canal 12 y a todos los que están con nosotros esta mañana. También está con nosotros el señor director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Comisionado, buenos días y bienvenido. Buenos días, Manuel, y buenos días a todos los que nos ven hoy. Bueno, comencemos hablando de esto que ha pasado en Santa Tecla, que ha acaparado la atención en estos últimos días por la situación de violencia que se dio ahí, que dejó una persona fallecida y otro buen número todavía está recuperándose en los hospitales debido a las lesiones que sufrieron durante estos choques entre comerciantes informales y elementos del cuerpo de agentes de Santa Tecla. Una de las preguntas es... En su primera evaluación, el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden decía que había existido un uso excesivo de la fuerza por parte de ambas partes, de los involucrados en esta situación de choque. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes como titulares de seguridad pública de esto que pasó en Santa Tecla? Y vemos como una situación que comenzó con una situación, digamos, callejera, se desbordó y pasó en una situación que ha dejado a una persona muerta y por lo menos, según reportes del Ministerio de Salud, a 25 lesionados de bala. Bueno, es un hecho ante todo lamentable, que debemos de buscar, en primer lugar, investigar exhaustivamente, deducir responsabilidades y también prevenir que en el futuro se produzcan este tipo de hechos. Consideramos que ha habido un avance en el tratamiento de este tipo de casos en el país, puesto que en el pasado fue bastante común tenerlos, no solo en la ciudad capital, sino en otros municipios del país, y que se han venido reduciendo progresivamente y eso era un logro. De forma que debemos de buscar prevenir en el futuro que este tipo de casos se den. En primer lugar, pues se está investigando todos los hechos ocurridos y pues la investigación está abierta a todos los posibles partícipes del mismo, no solamente por parte de los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla, de los vendedores mismos y de cualquier otra persona que haya tenido alguna relación con ello, puesto que
se investiga no solamente un homicidio doloso, que es el hecho más grave, por supuesto, y al que hay que darle prioridad, pero también varios casos de lesiones, entre ellos de armas de fuego, principalmente, o más bien dicho, todos vendedores, pero también lesiones en miembros del CAM, que igual hay que investigar. Y Ministro, otros hechos como daños, resultaron también lesionadas personas particulares, específicamente miembros de la Cruz Roja Salvadoreña, que estaban en labores de auxilio a los ciudadanos que habían resultado con golpes o lesiones en esa oportunidad. Ministro, usted decía ayer en unas declaraciones que se debería evaluar el uso de armas de fuego por parte de este organismo municipal. O sea, ¿cuáles son los argumentos? Porque hemos visto una situación en la que, bueno, ahí fue prácticamente una balacera la que hubo en Santa Tecla. Bueno, ante este tipo de hechos, en ningún momento debe de usarse ese tipo de armas. No debe usarse la fuerza letal, salvo en situaciones extremas, que vuelvan necesario, como último nivel, usar ese tipo de fuerza. Por ninguna autoridad, mucho menos por parte del cuerpo de agentes metropolitanos de cualquier municipio del país, puesto que ellos no cuentan con la preparación técnica, ni están psicológicamente preparados para enfrentar una situación de este tipo. Esa es una responsabilidad de la Policía Nacional Civil, tal como se les hizo ver en el momento de los hechos a los miembros del CAM, que debía de actuar la Policía Nacional Civil para controlar ese tipo de hechos. Sin embargo, la Policía Nacional Civil no va de una forma inmediata a aplicar la fuerza. La policía siempre busca resolver este tipo de situaciones a través de espacios de diálogo, de negociación, buscando que con su presencia física en un lugar determinado, pues se logre prevenir este tipo de hechos. Y eso lo vemos casi a diario. La Policía Nacional Civil enfrenta este tipo de situaciones prácticamente todos los días. Y ha sido muy excepcional en muy pocas ocasiones a lo largo de los últimos años que la Policía Nacional Civil se ha visto en la necesidad de emplear cualquier tipo de fuerza, mucho menos la fuerza letal, que prácticamente no hay un caso que podamos nosotros atribuirle a la Policía Nacional Civil haber usado las armas de fuego para controlar un tipo de situación de ellas. Por tal razón, consideramos que hubo pues una situación que hay que investigarla ante todo, que hay que deducir responsabilidades. Es una investigación abierta, como decimos, porque se investigan muchos hechos, diferentes tipos de delitos. El homicidio, por supuesto, es el más grave y al que hay que darle prioridad, pero también hubieron otras víctimas y hubieron otro tipo de hechos como daños, entre otros. Y también trabajar por prevenir que en el futuro no se den este tipo de situaciones y que pues la autoridad municipal, pues por supuesto que tiene el legítimo derecho y está dentro de sus competencias emprender planes de reordenamiento, que hay que apoyarlos, por supuesto. Y la Policía Nacional Civil o cualquier otra autoridad del gobierno central, pues estamos en la obligación de proporcionarle la colaboración que se requiera, pero cualquier institución, sobre todo la policía, tiene parámetros de actuación que tiene que respetar. No solamente tiene procedimientos, sino que tiene una doctrina que le mandata a, en primer lugar, resolver las situaciones con el mínimo daño posible y, en caso ideal, pues no aplicar ningún tipo de fuerza. Y la Policía Nacional Civil y sus unidades encargadas de la intervención en este tipo de casos, como la UMO principalmente, están muy bien preparadas, muy bien equipadas, técnicamente muy especializadas y logra resolver a través de su mera presencia este tipo de situaciones, y ese es el objetivo, emplearlas, pero con el objeto que su mera presencia logre que una situación no llegue hasta las consecuencias que llegó el caso de Santa Tecla, que pues ante todo, como decimos, hay que investigarlo, hay que deducir responsabilidades y en eso se está trabajando, pero sobre todo en el futuro buscar evitar que este tipo de hechos se repitan. Nosotros como área de seguridad tenemos algunos meses de trabajar una propuesta que vamos a coordinarla con las autoridades municipales, con Comures,
y que ya hemos venido trabajando, entre otros esfuerzos, con la capacitación de todos los CAM, incluyendo Santa Tecla, a través de un esfuerzo conjunto en el área metropolitana de San Salvador, pues buscando precisamente que los CAM den un aporte más importante a la seguridad ciudadana, que de hecho son un componente de cualquier plan de seguridad ciudadana fundamental, y en el marco del Plan El Salvador Seguro, el CAM es un componente indispensable. ¿Pero los mandarían a la Academia de Seguridad Pública, a capacitarlos, o cómo funcionaría esto? Bueno, los CAM tenemos que trabajar conjuntamente con las municipalidades para volverlos cuerpos profesionales, no con un nivel de formación o especialización como el de la Policía Nacional Civil, pero sí un nivel adecuado de formación de acuerdo a las responsabilidades que tienen, y de forma pues que no sea una situación discrecional, cómo se entra a un CAM, cómo se sale del mismo, sino que sea una carrera. Y también para darle estabilidad laboral y también pues un régimen disciplinario, puesto que como cualquier cuerpo armado, un miembro del CAM potencialmente puede afectar derechos del ciudadano y restringir ilegalmente ciertos derechos. Entonces hay que darle un régimen disciplinario, hay que dotarlo de una formación al nivel de las funciones que tiene, pero ante todo de una doctrina. Y eso vamos a buscar, después de ya algunos meses de trabajar esta propuesta, vamos a buscar a las autoridades municipales para que la podamos concretar y que eso nos lleve, por supuesto, que en el futuro, en respeto, por supuesto, a la autonomía municipal, pero estos casos que se producen, pues nos indican que es necesario trabajar para establecer con toda claridad los límites y que haya pues una adecuada coordinación entre las diferentes instituciones y que nos complementemos, como hemos dicho, en respeto a los planes que cada autoridad emprende, como es el caso de un reordenamiento legítimo e importante que se haga, pero también en respeto a los procedimientos, a la solución pacífica de conflictos con el objeto de evitar hechos de violencia y que pues lo que ocasionan es el agravamiento de las situaciones que se dan. Muy bien. Escuchamos, digamos, cuando ocurrieron los incidentes, las declaraciones que daba el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, y él decía, y ya lo había dicho antes, y señalaba de que entre la gente que digamos que se vio involucrada en los disturbios, habían pandilleros. Hay una investigación abierta, ya lo decía el señor ministro, pero director, ¿tienen ustedes certeza de que había pandilleros, digamos, involucrados en esta situación? ¿Es esto parte de la investigación que ustedes han estado desarrollando? Porque incluso el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que estuvo a cargo de la gente que intervino también ahí en Santa Tecla, decía de que habían elementos que se tenían que investigar y que era difícil pues deducir qué es lo que realmente había pasado en el momento, porque la situación estaba, digamos, en el momento emergente, pero ya pasaron algunos días y queremos saber si tienen ustedes datos o certeza de que había gente que está, digamos, formando parte de estructuras de pandillas que estaba ahí pues, precisamente involucrada en esta situación que se dio ahí en Santa Tecla. Sí, Manuel, efectivamente eso es parte de la investigación y eventualmente vamos a tener la confirmación. Nosotros creemos que sí, habían personas que pudieran pertenecer a pandillas, pero eso obviamente no solo depende de que nosotros lo digamos, sino que hay que establecerlo en la investigación. Pero yo creo que en esto la ciudadanía debe tener claro que para analizar las cosas y deducir responsabilidades no se pueden revolver los temas, ¿no? Estamos hablando de una situación con vendedores que se sale del control y hay a todas luces un mal manejo por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla, ¿verdad? Eso es un asunto. Ya el tipo de personas que pudieran participar es otra cosa, pero lo central que hay que analizar en este momento es el uso de la fuerza que se dio ahí en Santa Tecla ese día, ¿verdad? Fue una situación poco usual. ¿Por qué digo que poco usual? Porque lo normal es que haya una parte de manifestantes, por un lado, y por el otro lado esté la fuerza pública, ¿verdad?
por lo general la policía, ya sea a través de seguridad pública, de la unidad de mantenimiento del orden, y que se procura restablecer la afectación a algún derecho ciudadano. Casi siempre es a la libre circulación, ¿verdad? Porque hay bloqueo de calles, etcétera. Pero en este caso muy particular, la policía tuvo que intervenir entre vendedores, por un lado, y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla. Es decir, que había de otra parte un grupo de personas que eran parte de una institución del Estado, que las cuales estamos llamadas a reducir al máximo la generación de conflictos, ¿verdad? La generación de enfrentamientos, la generación de un choque, ¿verdad? Entonces la policía tuvo que intervenir mediando entre estos dos grupos, ¿no? Por un lado el CAM y por el otro lado los vendedores. Eso lo hizo lo convirtió en una situación poco usual. Entonces lo que aquí debe de investigarse, o lo que debe de al final deducirse responsabilidad, es de cómo actuó el CAM principalmente, en virtud de que es una instancia del Estado salvadoreño, es decir, no es otro grupo de manifestantes, ¿verdad? Hay algunas imágenes, por ejemplo, que acabas de proyectar aquí al canal, donde se ve al Cuerpo de Agentes Metropolitanos lanzando piedras. Y tenemos nosotros, por ejemplo, la evidencia que en algún momento ellos hasta sacaron hondillas y con canicas de cristal las lanzaban hacia los vendedores. Eso es algo que no es comprensible ni tiene explicación en una instancia que pertenece al Estado, y eso es lo que hay que investigar, por decir los hechos menos graves. Luego vienen otros hechos graves en que hay que determinar cómo y por qué razón miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla disparan, ¿verdad?, contra los vendedores. Eso es lo principal. Ya luego la parte de que si entre los manifestantes podían haber miembros de pandillas o no, es un tema que también debe de abordarse, pero estamos hablando del manejo de la situación concreta a la hora de la generación de los disturbios y lo que las instituciones deben hacer. Yo creo que la conclusión, Manuel, en esto es la siguiente, la planteo de esta forma, ¿verdad? Para tener buenos resultados o evitar este tipo de problemas, ninguna instancia del Estado debe de invadir las competencias de otro, ¿verdad? Ni nosotros como policía tenemos competencias y vamos a hacer un reordenamiento de mercados o de puestos de ventas, ¿verdad? Ni el Cuerpo de Agentes Metropolitanos tiene que intentar realizar funciones de mantenimiento del orden, como lo hacen nuestras unidades especializadas. En la medida en que las instancias no invaden competencias de otros porque no tienen la capacidad técnica para ello, entonces se evita o se previene que hechos así puedan suceder. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, de que últimamente, en los últimos años hemos visto cómo en los cuerpos de agentes metropolitanos han cambiado su rol de vigilar parques, de mantener el orden en los mercados, e incluso se crean instancias como la denominada UMITO, por ejemplo, ahí en Santa Tecla, donde vemos ya una fuerza de intervención y una fuerza de choque contra, digamos, manifestantes o situaciones que se dan dentro del municipio. Y vemos que, digamos, pasan de, como decía usted, de hacer un trabajo que les delimita, por ejemplo, las funciones dentro de la municipalidad, a una situación en la que ya se compara incluso con la fuerza que puede utilizar en determinado momento la Policía Nacional Civil. Pues Manuel, lo hemos dicho, y hoy que suceden estos hechos, lo reiteramos públicamente aquí en las cámaras: esas no son funciones que les corresponden a un cuerpo de agentes metropolitanos. Eso no les compete a ellos, no tienen la capacidad técnica. Aquí habría que preguntarse, ¿verdad?, ¿qué equipo tienen para ello? ¿Qué preparación? ¿Quién los certifica para hacer esas funciones? ¿Quién les da esa preparación? ¿A dónde están las personas que han tenido la supuesta capacidad de entrenar a personas como esto? Entonces, mientras los problemas no se dan, ¿verdad?, todo queda a nivel de comentarios.
pero cuando estos acontecimientos suceden, entonces sale a la luz todos estos, y la ciudadanía se cuestiona y se pregunta todo esto que yo estoy planteando en este momento. Es decir, esas no son competencias. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado. En la medida en que este tipo de cuerpos traten de realizar acciones que no les corresponden, para los cuales no tienen capacidad, entonces van a enfrentar estos problemas. Y te lo digo de una forma sencilla. Nosotros como Policía Nacional Civil manejamos estas situaciones casi a diario. ¿Cuántos vendedores habían ahí? ¿250? ¿300? Nosotros manejamos casi a diario manifestaciones, concentraciones de personas que pueden tener 2.000, 5.000, 10.000, 15.000. Y de estos acontecimientos, aunque hay ocasiones en que se generan problemas, no tenemos 14 o 15 heridos de bala y mucho menos van al hospital 25 o 30 personas, ¿verdad? Eso es evidencia de un mal manejo. Primer punto. Segundo, aquel que pudiera esperar que la unidad de mantenimiento del orden actúe de inmediato con el uso de la fuerza está equivocado, porque nosotros tenemos un protocolo de actuación y lo que procuramos es que ese momento no llegue, y casi todas las concentraciones de personas que hay terminan por solucionarse el problema sin necesidad de intervenir con la humo. De 20, 30 o 50 casos que nosotros atendemos, uno tal vez termine interviniendo la unidad de mantenimiento del orden. Los demás se logran solucionar por medio del diálogo, de la negociación, del entendimiento. Aquel que cree que en toda concentración de personas nosotros vamos a llevar a la humo y la vamos a hacer actuar con gases o con medios químicos, con balas de goma, con los batones, con los escudos, está equivocado. Eso no es así, pero es un protocolo que manejamos nosotros, que lo conocemos nosotros y que nuestra unidad de mantenimiento del orden tiene una alta capacidad para desarrollar, no los cuerpos de agentes metropolitanos ni algo que se le parezca. Entonces, en la medida en que los cuerpos de agentes metropolitanos de cualquier lugar del país intenten manejar situaciones de este tipo, van a enfrentar problemas como este. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Hoy conversamos tanto con el ministro de Justicia y Seguridad como con el director de la Policía Nacional Civil. Regresamos enseguida. Continuamos con la entrevista de esta mañana. Aquí en Hechos AM conversamos con el señor ministro de Justicia y Seguridad y con el director general de la Policía Nacional Civil. Nos acompañan y estamos hablando de diversos temas. Ya abordamos la situación de lo que ocurrió en el municipio de Santa Tecla, donde todavía hay tensión, porque se teme que se puedan volver a dar disturbios entre comerciantes y elementos del cuerpo de agentes municipales de esta parte del Departamento de la Libertad. Pero también hay otros temas que están en las agendas. Las caravanas de migrantes que han salido de Honduras y que han salido también desde El Salvador y que están dirigiéndose hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Se ha dicho mucho sobre lo que ha pasado con el tema de estas caravanas y quiénes podrían estar incluso detrás. Ministro, se dijo en determinado momento que podría haber entre esta gente que iba caminando pandilleros, que podría haber traficantes de indocumentados. Ya el director decía en una declaración que había una persona que le habían detectado que 26 veces había viajado a los Estados Unidos. En determinado momento se dijo también que iba a haber una colaboración con Honduras y con Guatemala para investigar qué es lo que estaba pasando con esas caravanas. ¿Ya tienen ustedes algún resultado de estas investigaciones y hay alguna conclusión sobre esto que se dijo, por ejemplo, de los traficantes y de los miembros de estructuras criminales que podrían ir entre un cúmulo de personas que se van moviendo hacia Estados Unidos? Bueno, en primer lugar hay que señalar que como Triángulo Norte de Centroamérica y también con México, ya analizamos de manera conjunta esta situación y hemos llegado a importantes conclusiones. Pero también hay que señalar que en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, el fenómeno adquiere características diferentes. La caravana de ciudadanos hondureños con respecto a la de El Salvador tienen marcadas diferencias. En nuestro país es un problema multicausal. Históricamente, la migración tiene múltiples causas, es un problema complejo y es ante todo
social. Los diferentes estudios que hemos realizado por parte de la Dirección General de Migración, pero también a cargo de instituciones independientes, pues eso nos indican. En primer lugar, la principal causa sigue siendo la económica, la búsqueda de mejores oportunidades de vida en los Estados Unidos u otro país, pero también en El Salvador son muy fuertes las causas de tipo familiar, puesto que hay una migración histórica a los Estados Unidos, en razón de que más de 2 millones de salvadoreños están en ese país. Y sus familiares en El Salvador pues tienen históricamente pues ese objetivo, reunirse con sus familiares en los Estados Unidos, en vista de que muchos de ellos son emprendedores, son luchadores y han logrado salir adelante, tienen negocios o tienen empleos ya estables. Y también pues el problema de inseguridad. Hay casos de violencia que efectivamente motivan a muchos ciudadanos a hacerlo. Entonces hay que decirlo en primer lugar que es un fenómeno ante todo social, multicausal, muy complejo, no podemos verlo con ligereza, hay que verlo con mucho detenimiento, y que en el caso de las caravanas del 28 de octubre, la que tuvimos el 31 y la tercera el 5 de noviembre, en esas 3 fechas registramos nosotros movimientos de salida de 2.516 personas. Sin embargo, ahí hay un tráfico normal, hay un flujo, digamos, de todos los días. Estimamos que en la primera caravana del 28 de octubre salieron 400 personas por la frontera de la Achadura, en la segunda, la del 31, salieron aproximadamente 1.000 por la Achadura y 600 por San Cristóbal, esa fue la más numerosa, y en la tercera, la del pasado 5 de noviembre, salieron 53 para ser más exacto, por las Chinamas. Entonces pudiéramos hablar de aproximadamente 2.000, 2.100 el grupo de salvadoreños que conformó estas 3 caravanas. Principalmente estamos hablando de hombres, jóvenes, adultos y una cantidad de niños y adolescentes pues muy inferior en relación a las caravanas de ciudadanos hondureños, porque constituyen nada más el 4.3%. En el caso de Honduras, las unidades familiares son un componente importante y también los bloques de ciertas comunidades. En El Salvador no. Fue fundamentalmente hombres jóvenes que lo hicieron de forma individual o en grupo, de forma organizada, pero que tenían, no todos por supuesto, pero sí un porcentaje importante, un rasgo común, que son migrantes habituales. Algunos tienen muchos intentos ya, algunos de ellos más de 20 veces, de intentar llegar a los Estados Unidos. Algunos tienen ya varios retornos desde México o desde los Estados Unidos. Y lo que vemos entonces que ante estas situaciones lo que se vio por parte de muchos ciudadanos es una oportunidad, creyendo que constituye una forma más segura, más barata, por supuesto que lo es, porque no tienen que pagar los $6.000, $7.000 al traficante en el país, y pues que también se les vendió la idea que, yendo en grupo, no solamente iban a hacerlo de forma más segura, sino que iban a tener una consideración especial por parte de los diferentes gobiernos. Y pues constituye entonces una nueva modalidad de movilidad humana. Sin embargo, hay que decirlo también que es una nueva modalidad de tráfico, puesto que dentro de ese movimiento, por supuesto que hay personas que se están lucrando de ello y que tal vez no en el país, pero una vez saliendo de la frontera hacia Guatemala, es claro, y los salvadoreños que ya retornaron así lo expresan, que empiezan a ser acosados, empiezan a ser conminados a formar grupos que son los que contratan transporte y los movilizan, los albergan en diferentes situaciones. Por lo tanto, en primer lugar, hay que respetar ese derecho y proteger a las personas en el ejercicio del mismo, que es lo que hicieron las instituciones nacionales, la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería, que son las instituciones del área de seguridad que intervinieron en ello,
pero así también las autoridades de las demás áreas del país, sobre todo relaciones exteriores a través de la red consular en Guatemala, en México y en los Estados Unidos. Hay que decir también que en este desarrollo, tanto con el grupo de ciudadanos hondureños que el pasado 17 de octubre quisieron a través de El Salvador continuar la ruta hacia los Estados Unidos, y pues también con los ciudadanos salvadoreños, el libre ejercicio y la garantía del respeto de ese derecho a la migración no implica el incumplimiento de la ley, todo lo contrario, porque sabemos que las redes de traficantes pues emplean este tipo de mecanismos y que los peligros, los riesgos en el recorrido, sobre todo para niños, muchos de los cuales buscan sus padres o familiares enviarlos bajo la responsabilidad de los traficantes, se ven en graves peligros, y ha habido casos en los cuales pues los abandonan, los abusan, los explotan, y no podíamos permitir eso. Por esa razón a estas personas no se les permitió la salida, de forma que en todo este movimiento hubo más de 300 casos que desistieron, muchos de ellos de forma voluntaria. Una vez estando en El Salvador del Mundo, desde ahí se hizo la intervención, y también en la frontera de hacer conciencia de ello, y también de informar de los requisitos para salir del país y que debía de cumplir con los mismos. De forma que hubo más de 300 casos que se atendieron por el sistema de protección especializado en niñez, instituciones como el CONNA, el ISNA, la Procuraduría General de la República, también el Sistema de Protección Especializado de Mujer, el ISDEMO, y otras instituciones estuvieron atendiendo casos. También las oficinas locales de atención a víctimas del Ministerio se movilizaron a Frontera y a El Salvador del Mundo, y muchos casos se atendieron ahí. Y debo decir que hubo muchos casos de todo tipo, muchos de índole familiar, que se lograron resolver ahí, evitando con ello exponer a la gente a mayores peligros. Es decir, hay que reconocer que es un problema multicausal, pero de carácter estructural en el país. Anualmente retornan aproximadamente 20.000 salvadoreños. Si nosotros tomáramos en consideración que de ellos, los que retornan, y que muchos de ellos mantienen su objetivo de regresar, emprender el viaje nuevamente, y si salieron 2.000 en estas movilizaciones, estamos hablando del 10% nada más. Es decir, en El Salvador la situación adquiere características muy diferentes a las que ha habido en otros lugares de la región, y seguimos trabajando en ello porque siguen habiendo grupos de salvadoreños que están ya preparados para retornar. La red consular está activada y está coordinando tanto en Guatemala como en México, de forma de garantizar un retorno seguro de los salvadoreños, muchos de los cuales lamentablemente están exponiendo ya haber sufrido ese tipo de situaciones, y pues están siendo atendidos acá en el país, de conocer sus casos, recibir las denuncias respectivas, hacer las investigaciones, porque reiteramos, es un problema social, y esta pudiera ser una nueva modalidad de movilidad, pero lamentablemente también es una nueva modalidad del delito de tráfico, ante lo cual debemos de investigarlo. En ese momento, en flagrancia, en el momento de las movilizaciones, se capturaron varios traficantes, pero fueron aquellos casos en los cuales, al hacer las entrevistas por parte de las autoridades de migración o de la policía, pues se logró establecer, y también pues lo expresado por las víctimas, de que habían pagado a esta persona. Se hicieron capturas en flagrancia, insisto, pero también tenemos conocimiento de muchos otros que en El Salvador, o ya en Guatemala, o posiblemente incluso en México, pudieran estar organizando este tipo de movilizaciones, aprovechándose que es para muchos salvadoreños todavía un objetivo el concretar
su viaje a los Estados Unidos y que hacen no uno ni dos, sino varios intentos. Algunos de ellos, según lo que conocimos, al identificar a varios ciudadanos que iban en las caravanas, hasta 20 veces o más. Es decir, estas personas, estos salvadoreños, en el país no tienen mayor arraigo, ni familiar, ni laboral, sino que su objetivo es hacer los intentos que sean necesarios, pero pues concretar su objetivo de llegar a los Estados Unidos. Hay que tomar muy en cuenta eso, y las autoridades nacionales pues ya lo están haciendo, de forma que mejoremos los niveles de atención, no solamente ante los salvadoreños que tienen ese propósito de emigrar, sino con los retornados, con el objeto de atender los casos y buscar las oportunidades de acuerdo pues a sus propias características y condiciones. Hay una cantidad de elementos al hablar del tema de las caravanas, porque una es la visión que se tiene desde aquí de Centroamérica y otra la visión que se tiene desde los Estados Unidos. El presidente Trump anunció en determinado momento, cuando se decía que las caravanas se iban a movilizar hacia la frontera sur, que iba a cortar la ayuda a Centroamérica debido a la situación de la movilización. En determinado momento dijo, las autoridades centroamericanas no están haciendo nada para detener a esta gente. Las autoridades mexicanas, decía, no están haciendo lo posible por detener a esta gente. Director, ¿qué responden ustedes como en este caso, como autoridad salvadoreña, como Policía Nacional Civil, como encargados de velar pues por todas estas situaciones? ¿Se puede detener a alguien que quiere emigrar en determinado momento, digamos, sin razón de, digamos, que haya cometido algún tipo de delito? Porque la visión del presidente Trump parece ser que quisiera que los arrestaran a todos aquí y que ya no los dejaran seguir su camino. Yo creo que es una visión equivocada, porque hay un principio de libre movilidad en nuestros países que establece el derecho ciudadano, es decir, y yo creo que esto las personas que nos están viendo lo entenderán claramente, no se puede detener ni impedir que un salvadoreño con sus documentos de viaje, si es adulto con un DUI o un pasaporte y si es un menor con pasaporte y la debida autorización de los padres, salga hacia Guatemala, salga hacia Honduras o hacia el país que quiera. Eso no es posible. Sería vulnerar los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que verlo desde ese punto de vista es un enfoque muy limitado, con una visión muy corta. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como país es tener una relación estrecha tanto con los países vecinos, lo cual hemos hecho, ya lo mencionaba el ministro. De hecho, te quiero decir, Manuel, que la semana pasada nada menos teníamos aquí una reunión donde participaban los ministros de Seguridad de Guatemala o Gobernación de Guatemala y de Honduras. También venían jefes policiales de esos dos países para abordar estas y otras temáticas. Esa es una dinámica que hemos estado utilizando frecuentemente. Tenemos también una fuerte comunicación con México y hay que decirlo, ¿verdad? Lo que se plantea a nivel público por parte del presidente Trump es lo que se ha escuchado, pero los niveles de coordinación que nosotros tenemos aquí con las agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos son óptimas y van en esa dirección. Incluso yo pondría en duda que cuando el presidente Trump se refiere a cortar la ayuda, se refiera a la ayuda que tiene que ver o a la coordinación, cooperación en materia de seguridad, porque hasta hoy ningún programa, ninguna acción, ningún proyecto que desarrollamos en conjunto con los Estados Unidos se ha detenido o ha disminuido el nivel de cooperación que tenemos. Lejos de eso, estamos trabajando en desarrollar muchos más proyectos que brinden mejores niveles de seguridad tanto a nuestro país como también a los Estados Unidos, porque hay que recordar que allá en los Estados Unidos mismo ellos están preocupados por el accionar de grupos de pandillas y delincuentes centroamericanos que pudieran estar operando allá. Hemos desarrollado incluso operaciones de forma coordinada, conjunta, que nos ha permitido detener a sujetos involucrados en delitos aquí y a su vez en los Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad, al margen
de lo que puede establecer el discurso, pero lo que nosotros consideramos y nuestra visión es de que en la medida en que haya más cooperación podemos tener resultados mejores al enfrentar este tipo de fenómenos. Tener la visión solo de que El Salvador va a impedir a sus ciudadanos salir del país cuando la ley se los permite es una visión que no va a solventar nunca el problema. No es por esa vía que se va a solventar, ¿verdad? Ahora, también aparte de lo que ya manifestaba el ministro y los datos que se dan, es que si bien este grupo de personas que en caravanas salieron, ¿verdad? La podemos cuantificar en un poco más de más o menos 2.000 personas, hay que recordar que no solo regresaron o decidieron o desistieron desde El Salvador del mundo, sino que otros también lo hicieron desde la frontera, otros de Guatemala, ¿verdad? Y estamos teniendo un constante flujo desde la frontera de Tecunumán hacia El Salvador de personas que integraban esas caravanas y que han desistido en viajar, ¿verdad? Pero esta es solo una parte de la atención al fenómeno, porque no vamos a solventar este problema por la vía de criminalizar a los compatriotas que van viajando, ¿verdad? La mayoría de personas que las integran son personas que han visto en estas caravanas una oportunidad de migrar. De hecho, director, tenemos la señal en directo de lo que está ocurriendo con las caravanas. Justo en este momento tenemos la señal desde Jalisco, en México, donde se encuentran precisamente todos estos migrantes centroamericanos que buscan llegar a la frontera sur con los Estados Unidos. Como ya decíamos nosotros, una visión es la que se tiene desde aquí de Centroamérica y otra visión es la que se tiene desde Estados Unidos, específicamente de los tomadores de decisiones de ese país, de los políticos, algunos que ven una amenaza con la llegada de toda esta gente a la frontera sur. De hecho, el presidente Trump dijo, vamos a movilizar a militares a la frontera porque no queremos que esta gente ingrese indocumentada a los Estados Unidos. De hecho, dijeron también, bueno, le vamos a cortar la ayuda a Centroamérica porque no se está haciendo lo posible para frenar la migración. En el caso de El Salvador, incluso la misma embajadora ha reconocido que la migración ha disminuido, pero quizás nadie veía venir un fenómeno como este en la movilización de las caravanas. Ahí tenemos parte de la imagen que nos está llegando en este momento desde México y que nos muestra la realidad que están viviendo todos estos centroamericanos entre hondureños y salvadoreños que buscan buscar mejores condiciones tal vez de trabajo en una nación como los Estados Unidos. Esto es parte de lo que está ocurriendo a diario y de lo que están viviendo diferentes poblaciones en México, que están viendo cómo esta cantidad de gente se va movilizando y sigue pues su ruta con la que buscan llegar hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Esta es la señal que tenemos en directo. Pero aprovechando, director, ya que estamos casi al final de esta entrevista, hay un punto que me gustaría tocar con usted, que no tiene que ver ya ni con el tema de Santa Tecla, ni con el tema de las caravanas, sino con el tema homicidios. Estamos cerrando ya este 2018 y usted en diversas ocasiones ha dicho de que este va a ser un año diferente en el que vamos a cerrar con una cifra a la baja. ¿Qué indican los datos? ¿Cómo vamos a cerrar el año? Ya estamos a noviembre, a 13 de noviembre, ya un poquito para que cerremos este 2018. Mira, Manuel, yo creo que ya a esta altura del año la tendencia no va a cambiar significativamente. Y sí, fíjate que hasta el día de ayer, el año pasado, ¿verdad? Hasta el día de ayer teníamos un total de 3.466 homicidios. Este año tenemos 2.919, es decir, que a esta fecha hay 547 homicidios menos que el año pasado y la reducción es del 16%, lo cual implica que el promedio diario de homicidios es de 9, ¿verdad? Ahora, en el mes de noviembre, que falta mucho, pero aún así creemos que la tendencia de lo que sucedió en septiembre y octubre va a continuar, porque el año pasado hasta esta fecha, en el mes de noviembre, teníamos 126 homicidios, este año tenemos 105. El promedio de homicidios en el mes es de 8.7, hay 21 homicidios menos y la reducción es del 17%. Esta tendencia nosotros creemos que no va a cambiar. Es importante verlo en perspectiva. Si tú recuerdas,
El año 2015 cerró con un promedio de 103, aproximadamente 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? El 2016 con 80 por cada 100.000 habitantes, el 2017 60, 61 y a este momento tenemos un promedio de 55 por cada 100.000 habitantes, es decir, vamos a tener o seguir teniendo del 2015 para acá una tendencia a la reducción de los homicidios. Es difícil que estos números cambien. Muy bien, definitivamente que hay muchos temas que hablar en materia de seguridad, pero nos hemos enfocado en estos 3 puntos en esta mañana de martes 13 de noviembre. Le queremos agradecer a los titulares de seguridad. Señor ministro, gracias por atender nuestra invitación, gracias por estar aquí y venir a darnos pues sus comentarios y sus opiniones sobre los temas que hemos abordado este día. Gracias a ti, gracias a Canal 12 y gracias a ustedes por su atención esta mañana. Director, también le queremos agradecer a usted que siempre pues, nos atiende cuando le hacemos el llamado para que nos acompañe en este espacio de opinión. Gracias, Manuel, a ti y gracias a todos los televidentes que nos vieron hoy. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Es hora de que hagamos una pequeña pausa, pero recuerde que tenemos más aquí en Hechos AM para ustedes.